En todos los videos de esta temporada y media, hemos estado hablando del ascenso de la extrema derecha en nuestros tiempos, una serie de corrientes ideológicas y movimientos políticos en boga cuyos representantes más extremos bien pueden clasificarse como ejemplos de fascismo moderno o postmoderno. Hemos hablado de sus ideas y sus valores, de sus estrategias retóricas, de sus acciones criminales, de sus parecidos y diferencias con los fascismos de antaño, pero casi no hemos hablado de sus orígenes. ¿Por qué fascismo en nuestros tiempos? En mi blog alguna vez enlisté algunos de los probables factores que diversos expertos han propuesto para explicar este giro reaccionario: la paranoia desatada por el terrorismo islámico, la crisis de refugiados producto de la guerra en Siria, la ineptitud de la izquierda primermundista para atender los problemas de la clase trabajadora, los cambios hacia una sociedad más diversa y multicultural que para algunas personas han sido demasiado rápido y en muy poco tiempo, la lenta pero inexorable radicalización de los partidos conservadores y su cada vez mayor dependencia de las bases radicales, el avance del fundamentalismo cristiano en Occidente y, añadiría yo, la erosión de una cultura humanista, comunitaria, cosmopolita y racionalista que a la vez fomente el pensamiento crítico y estreche los lazos comunales. Hoy quiero hacer énfasis en uno de esos factores que no es menor: la crisis del neoliberalismo. El término, lo sé, es controvertido. Los derechistas niegan que exista tal cosa, pero lo suyo es un truco retórico. Si no existe el neoliberalismo, entonces aquello a lo que los zurdos llaman como tal es solo el liberalismo normal, y de eso se trata precisamente, de hacernos creer que este es el orden social normal de siempre. En realidad, neoliberalismo es uno de esos términos convenientes que engloban diferentes posturas, escuelas de pensamiento y prácticas políticas más que una sola ideología monolítica. Sin embargo, el término es útil siempre que reconozcamos sus limitaciones, para referirse a una visión de la economía y la política que favorece mercados lo más desregulados posible y gobiernos que intervengan lo mínimo, y que se opone al estado de bienestar y a la socialdemocracia. Llegado al poder en la segunda mitad de la década de los 70 en Estados Unidos e Inglaterra y a principios de los 80 en México, se ha convertido a lo largo de las últimas 4 décadas en la ortodoxia de diversos gobiernos, sin importar que se autodenominen conservadores o liberales. ¿A dónde nos ha llevado este paradigma? Algunos afirman que ha conseguido reducir la pobreza extrema, pero esto es bastante discutible. ¿Tiene mucho que ver con dónde se traza el límite entre pobreza y pobreza extrema? Una observación atenta de los datos nos muestra que, en efecto, gente que antes estaba bajo la línea de pobreza extrema, ahora está solo en pobreza. El problema es que personas que antes estaban un poco mejor cayeron hacia esa pobreza normal, que de todos modos está bastante jodida. Lo que es un hecho es que la desigualdad en la distribución de la riqueza ha aumentado drásticamente. Nunca antes el 1% más rico había sido tan rico, y nunca antes la diferencia entre este porcentaje y todos los demás había sido tan pronunciada. La clase media está en retroceso, trabaja más y tiene menos poder adquisitivo. Por primera vez, esta generación de jóvenes sabe que no tendrá un futuro mejor que la de sus padres y sus abuelos. Es natural que esto genere descontento social y un resentimiento hacia las élites económicas y la clase política. Quiero citar algunos extractos de textos que ilustran lo que quiero decir y que dan una idea de lo que está pasando. El primero es de George Monbiot en The Guardian. Quizá el impacto más peligroso del neoliberalismo no son las crisis económicas que ha causado, sino las crisis políticas. Mientras el dominio del Estado se reduce, nuestra habilidad para cambiar el curso de nuestras vidas mediante el voto se contrae. En cambio, nos dice la teoría neoliberal, la gente puede ejercer su facultad de elegir a través del gasto. Pero algunos tienen más para gastar que otros. En la democracia del gran consumidor o el accionista, los votos no están equitativamente distribuidos. El resultado es el desempoderamiento de los pobres y la clase media. Ya que los partidos en la derecha y la antigua izquierda adoptan políticas neoliberales similares, el desempoderamiento se convierte en enajenación. Grandes números de personas han sido alienadas de la política. Chris Hedges señala que los movimientos fascistas construyen sus bases no con los activos políticamente, sino con los inactivos, con los perdedores que sienten, a menudo acertadamente, que no tienen voz ni rol que jugar en el establishment político. Cuando el debate político ya no se dirige a nosotros, la gente empieza a responder a eslóganes, símbolos y sensacionalismo. Para los admiradores de Trump, por ejemplo, los hechos y los argumentos son irrelevantes. Algo más nos explica Michael Lind en The Smart Set. Las sociedades occidentales de hoy están más atomizadas que nunca desde la revolución industrial.
Los arreglos corporativistas del siglo XX fueron desestabilizados por la revolución informática y desmantelados por gobiernos centristas en el afán de quitar obstáculos a los mercados competitivos. Las ganancias en eficiencia han sido reales en muchos sectores, pero al precio de la pérdida de agencia de la mayoría de los trabajadores. Un desempoderamiento similar de los ciudadanos siguió a la desintegración de la maquinaria política basada en la pertenencia a grupos y la transformación de los partidos políticos en meras etiquetas que pueden ser capturadas por activistas o compradas por individuos adinerados y cabildos de donantes. La pertenencia a partidos políticos, iglesias, grupos comunitarios, caridades y clubes ha declinado en todas las naciones occidentales. El universo social se ha reducido al trabajo, la familia y la realidad virtual provista por la televisión, la radio y la Internet. Con todos sus defectos, las viejas instituciones sociales empoderaban a la gente a la vez que los educaban en valores cívicos. Los modales son la moral pequeña, dice el dicho. Pero los medios masivos, que recompensan la majadería y el impacto junto con la celebridad, actúan como una influencia descivilizatoria. Ahora que el acceso a la influencia política depende, no de organizaciones populares descentralizadas como gremios y sindicatos, sino del dinero movilizado y de la celebridad mediática, es natural que quienes se sienten marginados se vuelvan hacia caudillos que son billonarios o celebridades de la TV, o una combinación de ambos como Donald Trump. Ah, qué buenos loquendos. Ahora los venden como inteligencias artificiales. En fin. Lo que podemos esperar en el futuro próximo nos lo explica Sally Goerner en Evonomics. Las oligarquías siempre colapsan porque están diseñadas para extraer la riqueza de los niveles más bajos de la sociedad, acumularla en la cima, y bloquear cualquier cambio al concentrar también el poder político. Aunque puede tomar un tiempo, tal extracción finalmente eviscera a los niveles productivos de la sociedad, y el sistema se vuelve más y más frágil. Presiones internas y un sentimiento de haber sido traicionados crecen mientras la desesperación y la desesperanza se multiplican en todas partes, excepto en la punta, pero reformas efectivas se antojan imposibles porque el sistema parece por completo amañado. En las etapas finales, surgen líderes advenedizos, algunos honestos y otros fascistoides, que buscan canalizar la frustración para sus propios fines. Si tenemos suerte, el público se movilizará junto a líderes honestos para llevar a cabo reformas efectivas. Si no tenemos suerte, el establishment continuará respondiendo con ineficiencia hasta que la economía colapse o los fascistas tomen control y creen condiciones demasiado horribles para contemplar. Entonces, resumiendo, el neoliberalismo ha causado un aumento de la desigualdad y la precariedad, en especial para la clase media. Esto genera naturalmente ansiedad económica y descontento. Algunos movimientos identifican el problema con cierta certeza, como el de los indignados españoles o el Occupy Wall Street a principios de la década anterior. Pero al mismo tiempo surgen otros movimientos y demagogos que canalizan esos sentimientos en contra, no del sistema que los ha defraudado, sino de los grupos vulnerables como los migrantes y las minorías étnicas, y las élites que supuestamente los favorecen en detrimento de los ciudadanos buenos y honestos, es decir, de los hombres blancos. Es la vieja estrategia de hacerte odiar a los jodidos en vez del sistema que te está jodiendo junto a ellos. Esta situación ha creado generaciones de jóvenes atomizados y socialmente aislados, susceptibles a la radicalización. Si pasas todo el tiempo en línea, estarás consumiendo discursos de odio en los que se acusa de tu infelicidad a las feministas y a los progres. El sentido de pertenencia y apoyo que les falta a estos chicos en la vida real lo compensan de forma muy deficiente en grupos en línea que fomentan sus resentimientos. Y entonces tenemos una internet llena de chavales reaccionarios. Un problema es que los gobiernos neoliberales centristas, como por ejemplo el de Joe Biden o el de Emmanuel Macron, no han hecho nada para cambiar las condiciones que han dado origen a la crisis, y en cambio se aferran a proseguir con las mismas políticas. Los defensores del establishment condenan por igual a las manifestaciones legítimas de descontento y a la estridencia reaccionaria basada en el odio. Ponen al Tea Party y a Donald Trump en el mismo saco que Occupy y a Bernie Sanders. Desde el punto de vista del establishment, todos son movimientos de advenedizos que se atreven a cuestionar la sabiduría de la clase política y la eficacia del sistema, y que enardecen a las masas, que de otra forma se imaginan que no darían lata. Y sí, las masas iracundas pueden estar absolutamente equivocadas respecto a quién tiene la culpa de esta crisis. Entre paréntesis, las élites gobernantes corruptas que nos obligan a aceptar migrantes, que nos quitan los empleos y destruyen nuestra cultura. ¿Y cuáles son los pasos para solucionarla? Como tipo
que nos gobierne un líder fuerte, que haga a nuestra nación grande otra vez sin importar lo que diga el mundo. Pero no se puede desestimar las causas de su descontento: la reducción en su calidad de vida, la sensación de empobrecimiento y de falta de control sobre su propio destino, y el hartazgo hacia clases gobernantes por las que se sienten traicionadas. No es que la gente estuviera tranquila y feliz antes de ser seducida por los demagogos. El descontento ya estaba y solo precisaba de una forma para canalizarse. Pero de un lado se predica el odio, el miedo y el regreso a un pasado idílico que nunca existió, mientras que del otro se predica esperanza, justicia social y un futuro que puede ser mejor para todos. No parece marcar ninguna diferencia para los defensores del establishment, sin embargo, como dice Yasha Monk en Foreign Affairs. El populismo de izquierda, que se revitaliza entre las democracias occidentales, se concentra en asuntos económicos. A diferencia de su contraparte en la derecha, cuyas plataformas se basan en amenazas exageradas o inventadas, ellos se enfocan en problemas muy reales: corrupción gubernamental y corporativa, desigualdad económica creciente y el estancamiento de la calidad de vida. Estos populistas económicos están en lo cierto al señalar que las democracias contemporáneas están lejos de ser infalibles. Dejada a sí misma, la democracia capitalista tiene una tendencia a poner más poder en manos de los ya poderosos y más riqueza en manos de los ya ricos. Para contrarrestar esta gradual erosión de la justicia económica y política, las democracias necesitan ocasionales erupciones de ira popular. En este sentido, el populismo de izquierdas puede ser un correctivo importante a la tentación autocomplaciente a la que toda élite es susceptible a caer tarde o temprano. Pero en vez de reconocer las muchas formas en las que el sistema que han creado está roto, desgastado y desprestigiado, las élites se preparan para defenderlo a capa y espada. Y ya que la preservación de sus intereses está más cerca del lado derecho que del izquierdo, no dudan en facilitar las cosas para unos y entorpecerlas para otros. No tenemos que irnos muy lejos para hallar una pista de lo que está sucediendo. Ya antes el modelo de la CFE había traído crisis económicas y políticas profundas. Con la Gran Depresión que inició en 1929, también surgieron movimientos políticos que se oponían a las élites gobernantes de siempre y prometían soluciones a un pueblo empobrecido y frustrado. Pero si por un lado surgió un Benito Mussolini, por el otro surgió un Franklin Roosevelt. ¡Ojo! El descontento producto de la situación económica puede ser muy real, pero no alcanza a explicar todo el fenómeno de la vuelta del fascismo. Las personas no se vuelven neonazis nomás por pura ansiedad económica, y hemos de tener en cuenta que la deriva reaccionaria es apoyada por algunas de las figuras más privilegiadas por el sistema. Te estoy viendo a ti, Musk. De hecho, tanto en la Italia fascista como en la Alemania nazi, como en nuestros tiempos, la reacción está alimentada más por grupos privilegiados que ven amenazado su estatus que por la plebe ignorante y manipulable. Bien podríamos entender estos postfascismos como una reacción del sistema protegiéndose a sí mismo del descontento que ha creado. El sistema actual está en crisis. Puede reformarse, puede ser desmantelado, puede experimentar una transición hacia otro más funcional y sustentable, o puede aferrarse a sí mismo hasta el final, con sus defensores tapándose los ojos y oídos al enojo creciente de la población y hundiéndonos a todos en el proceso. Hola, muchas gracias por escuchar. Este audioensayo ha sido una síntesis y actualización de un texto que publiqué hace tiempo en mi blog, donde está la mayor parte de mi trabajo. Más de 1000 ensayos para aprender y pensar. Si te gusta lo que hago, puedes unirte a la lista de bellísimas personas que aparecen en pantalla y apoyarme con una suscripción en Patreon. Gracias de nuevo, nos vemos a la próxima.